En esta actividad evaluaremos el enfrentamiento de las artritis en relación a algunos casos clínicos. La idea es indagar acerca de aspectos clínicos como los antecedentes, la historia actual y el examen físico que orienten a las principales causas de cada caso. Y luego de realizar una aproximación diagnóstica con la clínica, evaluar el estudio que se solicitaría en cada uno de estos casos. Entonces, en el primer caso clínico trata de un hombre de 50 años con aumento de volumen, calor y dolor en rodilla izquierda desde hace 7 días. ¿Qué tipo de artritis tiene? Una monoartritis aguda, ya que hay compromiso de una sola articulación y con menos de 6 semanas de evolución. Entonces, considerando las principales causas de una monoartritis aguda, es importante preguntar por factores de riesgo de artritis séptica como el antecedente de inmunosupresión, por ejemplo. Preguntar por episodios previos, lo que orientaría a una probable artritis por cristales. Evaluar si en el examen físico hay presencia de tofos, los que buscaremos especialmente en orejas y en codos. Estas tablas nos resumen las principales causas de una monoartropatía. En general, en los casos de monoartropatía inflamatoria, las principales causas son las artritis por cristales y la artritis séptica, y en los casos de las monoartropatías no inflamatorias, la artrosis. Aquí podemos ver algunos elementos clínicos que nos ayudarían en la orientación diagnóstica, como por ejemplo, en el caso de las artritis infecciosas, la presencia de abscesos o infección de la piel contigua a la articulación comprometida, el antecedente de drogadicción endovenosa, prótesis articular, por ejemplo, o la inmunosupresión. En los casos de las artritis por cristales, el antecedente de ataques previos autolimitados o la presencia de tofos en el examen físico. Y en los casos de la artrosis o también llamada osteoartritis, la presencia de nódulos de Everden o nódulos de Bouchard. Entonces, ¿qué solicitaremos para el estudio de una monoartritis aguda? Los parámetros inflamatorios que, si están elevados, nos orientarían hacia alguna causa inflamatoria. Pero lejos, el examen más importante en el estudio de una monoartropatía aguda es la artrocentesis con análisis del líquido articular. La utilidad de las imágenes es más bien discutible, ya que la radiografía simple pudiese resultar sin alteraciones en un cuadro muy agudo. Lo que quizás pudiese resultar de utilidad es la ecografía en casos en que queda la duda si hay derrame articular o no. Entonces, como habíamos mencionado, la artrocentesis es el estudio diagnóstico inicial más útil, ya que nos permite evaluar si hay presencia de infección, evaluar la presencia de cristales, la presencia de martrosis y diferenciar entre si la artropatía es inflamatoria o no inflamatoria. ¿Y qué elementos se evalúan en el estudio del líquido articular? Se evalúan la viscosidad, la claridad, el recuento de leucocitos, el porcentaje de polymorfonucleares, el GRAM y los cultivos. ¿Y cómo varían estas características de acuerdo a si el líquido es normal o en las determinadas patologías? En el líquido normal, en general, la viscosidad es alta, este líquido es transparente, se observan no más de 200 leucocitos con no más del 10% de polimorfonucleares y el GRAM y cultivos son negativos. En los líquidos no inflamatorios o mecánicos, la viscosidad también es alta, el líquido es transparente, el recuento de leucocitos varía entre 200 a no más allá de 2000, donde no más del 20% son polimorfonucleares y también los GRAM y los cultivos están negativos. Los líquidos inflamatorios, la viscosidad es variable, puede haber un poco más de turbidez y los leucocitos varían en general entre 2000 y 50.000 con un porcentaje de polymorfonucleares que van en general entre el 20 y el 70%, siendo el GRAM y los cultivos también negativos. Y en el líquido articular séptico, la viscosidad en general es baja, es francamente un líquido turbio, con en general más de 50.000 leucocitos, con más del 70% de ellos siendo polimorfonucleares y en general el GRAM y los cultivos son positivos. A continuación revisaremos muy someramente algunos conceptos de artritis séptica, ya que no hay otra actividad dentro del módulo de reumatología donde se hable del tema, pero también es un tema que van a ver en su ramo de traumatología. Entonces, la artritis séptica en general es una artritis muy agresiva que en días destruye el cartílago articular.
La gran mayoría de los casos es monoarticular y el lugar más frecuente de presentación es la rodilla. La etiología en general es monomicrobiana, siendo la gran mayoría cocáceas gram positivas, dentro de ellas mayormente el Staphylo aureus y aproximadamente un 20% de bacilos gram negativos. Los principales factores de riesgo son los inmunocomprometidos, la presencia de una articulación protésica y los usuarios de drogas endovenosas. Existen diferentes vías de infección en una artritis séptica, dentro de las cuales están la vía hematógena, la diseminación desde un foco de osteomelitis, la diseminación desde una infección adyacente, ya sea de un tejido blando o de la piel adyacente, por medidas que sean diagnósticas o terapéuticas y, por ejemplo, desde un foco de un trauma, como por ejemplo una fractura expuesta. El tratamiento en general consta de una parte quirúrgica, en que se hace un aseo quirúrgico de la articulación comprometida, y de una parte médica en que se utiliza tratamiento antibiótico, en general los primeros días tratamiento endovenoso, y el otro concepto importante es que son tratamientos largos que generalmente van de 4 a 6 semanas. Segundo caso clínico. Se trata de un hombre de 30 años con artritis de rodilla derecha y tobillo izquierdo desde hace 3 semanas. Entonces, ¿qué tipo de artritis tiene? Una oligoartritis aguda, porque hay compromiso de 2 articulaciones y tiene menos de 6 semanas de evolución. Entonces, ¿qué cosas nos interesaría saber? Si ha tenido episodios previos, si existen otras características clínicas como lumbago inflamatorio, dactilitis, tendinitis, del Aquiles, por ejemplo, uveitis, que indagaremos preguntando por episodios de ojo rojo doloroso, diarrea crónica, preguntar por factores de riesgo de enfermedades de transmisión sexual y evaluar si en el examen físico hay presencia de psoriasis, otras lesiones cutáneas, evaluar las uñas. Y todo esto porque dentro de las principales causas de oligoartritis se encuentran la espondiloartropatía, dentro de las cuales están la artritis reactiva, la artritis psoriática y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y las artritis gonocócicas. Dentro del estudio serían de utilidad los parámetros inflamatorios, los hemocultivos y el cultivo articular que nos ayudarían en el diagnóstico, por ejemplo, de una artritis gonocócica, y el HLA-B27 que sería de utilidad si sospechamos una pelvioespondilopatía. Brevemente, con respecto a la artritis gonocócica, en general, esta se presenta dentro del cuadro de infección gonocócica diseminada. Puede tener un cuadro clínico diverso, por ejemplo, tenosinovitis, dermatitis y poliartralgia, o la presencia de monoartritis u oligoartritis. En el estudio en general se solicita cultivo del líquido sinovial y sangre, pero siempre tener en consideración que son medios de cultivo especiales, que en este caso es el Taller Martin, y también se puede solicitar PCR de secreción uretral y orina. El tratamiento consta de tratamiento antibiótico con ceftriaxona o ciprofloxacino, y muy importante es el estudio de otras enfermedades de transmisión sexual y contactos sexuales. Finalmente, el tercer caso clínico. Se trata de una mujer de 20 años con artritis de metacarpofalángicas de ambas manos. ¿Qué tipo de artritis tiene? Una poliartritis porque hay compromiso de más de 4 articulaciones. Lo primero en este caso es preguntar por el tiempo de evolución, ya que eso nos permitirá hacer la primera gran separación de eventuales causas. Si es aguda, indagar en probables factores de riesgo y características clínicas de causas virales. Preguntar por presencia de otros elementos clínicos en la historia que pudiesen orientar a mesenquimopatía, como el lupus o la vasculitis, y buscar dirigidamente en el examen físico elementos que nos orientaran a estas últimas patologías, como el lupus o la vasculitis. En esta tabla vemos las principales causas de las poliartropatías, ya sea si estas son inflamatorias o no inflamatorias. Y en esta tabla nos muestra algunos elementos clínicos que nos permiten orientar hacia una patología u otra, como por ejemplo la presencia de fiebre, que es muy rara de observar en cuadros de artritis reumatoide, pero sí se pueden observar característicamente en patologías como el lupus o las vasculitis. Entonces, ¿qué estudios solicitaremos? Parámetros inflamatorios que al estar elevados nos apoyarán que estamos frente a un cuadro inflamatorio.
serologías virales en los casos de las poliartritis agudas y autoanticuerpo y radiografía de mano en caso de que sea una poliartritis crónica. Con respecto a las artritis virales, en general estas son agudas, migratorias, generalmente asociadas a erupción cutánea y autolimitadas. Las principales etiologías son el parvovirus B19, la rubiola, el virus hepatitis B, el virus hepatitis C y el VIH. En general, el tratamiento es sintomático y etiológico en alguna de ellas, como por ejemplo los virus hepatitis y el VIH. En relación a las artritis en las mesenquimopatías y el estudio en cada una de ellas, los parámetros inflamatorios son siempre importantes ante la sospecha de una enfermedad inflamatoria sistémica. Solicitaremos factor reumatoide y anti-CCP ante la sospecha de una artritis reumatoide, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antiantígenos nucleares extractables, anti-DNA y complemento ante la sospecha de lupus, y anticuerpo anticitoplasma de los neutrófilos, ya sea por técnica de inmunofluorescencia y ELISA, ante la sospecha de una vasculitis. Unos breves conceptos que es importante tener en claro con respecto a los exámenes que más se solicitan en estos últimos casos y que son el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares. Es importante saber que el factor reumatoide puede estar presente en múltiples otras enfermedades aparte de la artritis reumatoide y también puede estar presente en un porcentaje de la población normal. Y al revés, hay un porcentaje de las artritis reumatoides que tienen el factor reumatoide negativo. Es un examen que puede servir de factor pronóstico en las artritis reumatoides, ya que se ha observado que las artritis reumatoides con títulos más elevados de factor reumatoide en general tienden a ser artritis más agresivas y con menos respuesta al tratamiento, pero no sirven los títulos seriados, ya que si estos títulos aumentan o disminuyen, no tiene relación con la actividad clínica de la enfermedad. Y en relación a los anticuerpos antinucleares, estos también pueden estar positivos en muchas otras enfermedades aparte del lupus, que es donde principalmente se les ha asociado, y pueden estar también presentes en un porcentaje de la población normal. Y acá tampoco sirven los títulos seriados, ya que su alza o disminución no se relaciona con la actividad de la enfermedad en el caso del lupus. Finalmente, para ejemplificar la utilidad de la radiografía en los casos de poliartritis crónica. En la imagen de la izquierda vemos unas manos con deformidades que llevan a desviación radial del carpo y cubital de los dedos, las que pueden verse en la artritis reumatoide, pero también en el lupus, donde se llama artropatía de Yacut. Pero la diferencia entre ambas es que en general en el lupus no hay lesiones óseas, a diferencia de la artritis reumatoide, en donde estas son marcadas, como puede verse en la imagen de la derecha.